Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. John Kerry ha hecho un viaje muy extraño y en un momento, digamos, todavía más extraño. Kerry es exmilitar, es militar y político, actual político, ni más ni menos que secretario de Estado. Este secretario de Estado ha efectuado un extraño viaje días antes de las elecciones presidenciales, uno de los más importantes días para este hombre. John Kerry fue candidato en el año 2004 por el Partido Demócrata, concretamente para la presidencia de los Estados Unidos. En el año 2004 perdió contra George Bush. Perdió por poco John Kerry. Unos pocos miles de votos hicieron caer la balanza en el estado de Ohio hacia los republicanos. Sabéis que George Bush hubo bastante revuelo porque se decía que había dado un pucherazo. Curiosamente, John Kerry, al igual que George Bush, pertenece a una misteriosa y extraña sociedad. La sociedad de los Skull and Bone. Sí, los Skull and Bone. Tenemos algún vídeo en Mundo Desconocido donde hablamos de los Skull and Bone. Una sociedad muy extraña. Por consiguiente, suponemos que si hubiese ganado John Kerry a George Bush, tenemos la sospecha de que las políticas hubieran sido muy parecidas. Fue Barack Obama quien lo nombró secretario de Estado a principios del año 2013, hace ya unos años. Me gustaría recordar a la gente que ser secretario de Estado es algo así como el siguiente en el mando de poder dentro de los Estados Unidos. Estaría primero el presidente y luego el secretario de Estado. Primero Barack Obama y después John Kerry. ¿Pero qué hacía el señor John Kerry en la Antártida? Se fue a la Antártida el día de las elecciones. Según cuenta John Kerry, los medios de comunicación al parecer fue a comprobar que la Antártida se estaba derritiendo para planificar una estrategia que evite el cambio climático, o eso es lo que cuenta. Dicen que el avión que lo transportó, un C-17 de las Fuerzas Aéreas, empezó dentro de aquel avión cuando viajaba a la Antártida a tener ya constancia de que se estaban perdiendo las elecciones por parte de Hillary Clinton en favor de Donald Trump. Aunque yo les diré algo. Sospecho que esta gente ya sabe mucho antes quién va a salir elegido. Días antes, Kerry decía que daba la victoria a Hillary Clinton. Estaba convencido que Hillary iba a ganar. Pero ya os digo yo, y como os he comentado antes, en los últimos días de las campañas electorales en todos los países, los candidatos saben perfectamente quién va a ganar y quién va a perder. Por supuesto, esos datos que nos muestran las encuestas públicamente nada tienen que ver con lo que ellos saben. Información privilegiada. Ya saben lo que va a suceder. Esa sospecha que decía que Kerry tenía al ver cómo Donald Trump ganaba, yo creo que fue más bien una constatación de algo que ya sabían. Pero este hombre se va a la Antártida, lejos de todo tipo de miradas sospechosas e indiscretas. La pregunta es, ¿quién informó a Kerry de que la Antártida se estaba derritiendo? Me pregunto yo. Los datos oficiales dicen todo lo contrario. La Antártida cada vez tiene más hielo. Quiero que veáis esto que os estoy mostrando aquí. Esta imagen ha sido... Esta página web pertenece a la ICESat. La ICESat. Un satélite que tiene NASA orbitando alrededor del planeta, de polo a polo, y mide las capas de hielo. Este satélite confirmó que entre 1992 y 2008, como podéis ver aquí, la Antártida había ganado casi 200 millones de toneladas de hielo. Esos son los datos oficiales. Cada vez hay más hielo en la Antártida. Por favor, entre y véalo. No crea que me lo estoy sacando de ningún lado. Os pongo el link en la parte inferior para que lo comprobéis. Todos ya saben que hay cada vez más hielo en los polos, pese a que nos cuenten que el polo se derrite. Eso es mentira, mentira. El polo sur no se está derritiendo, cada vez hay más hielo.
Lo hacen, evidentemente, para poder aplicarnos más impuestos, subvenciones a las energías renovables, pagar más por aparcar vehículos antiguos en el centro de las ciudades, etc. Es una coartada para sacarnos dinero, y al final en muchas ocasiones siempre está el dinero, que es lo que decía Conan Doyle. Estas energías renovables que nos han impuesto, como esos famosos molinos de viento, y permítame que haga una coletilla sobre ello. Los molinos de viento, que tienen una vida limitada y que nunca cubrirán en energía el costo de esos millones de euros que vale cada molino. Estos molinos son máquinas de asesinar aves, aves de todo tipo, pájaros de todo tipo, halcones, palomas, cuervos, águilas. Las golpean con las palas, según pasan estas aves, las derriban y las matan. Es fácil que si pasáis cerca de uno de estos molinos tengáis la oportunidad de ver un montón de restos de aves por el suelo, por la zona donde se encuentran estos molinos. Y los molinos no son eternos, duran unos años. Y cuando su ciclo de vida termine, ¿quién desmontará estos molinos? Una buena pregunta. En España tenemos las montañas de muchas provincias llenas de estos horrendos molinos. Vamos a centrarnos en el señor Kerry. Vamos a dejar este tema. Como vemos, la causa del deshielo no parece ser ni mínimamente sólida. Entonces, insisto, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta a la misma? La pregunta es, ¿qué hacía realmente John Kerry en la Antártida el día de las elecciones? El día más importante para su carrera en el año. Y se va a la Antártida. Para entender el contexto, primero debemos entender qué es la Antártida. La Antártida, en primer lugar, es una zona militarizada. Las bases que hay dentro del continente son bases militares, en las que trabajan también civiles, hay civiles allí. Acceder a los polos es muy complicado. No crea usted que dice, bueno, pues mañana he decidido o he tomado la decisión de ir al polo sur o al polo norte. Voy a verlo, a ver esas masas de hielo, a pasar frío. Usted no podrá ir allí. Es muy complicado. Hacen falta muchos permisos. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo, una artista estadounidense de cuyo nombre no recuerdo ahora, una performance bastante conocida, hace años, en 1974, intentó acceder al polo sur, al polo norte. Fue al polo norte. En 1974, de la noche a la mañana, dijo, me voy al polo norte, tengo ganas de verlo. Y cuando llegó allí, descubrió que era una zona restringida, el Polo Norte, controlada por el ejército de los Estados Unidos, y no pudo entrar o llegar. En 1979, un avión neozelandés que viajaba por el Polo Sur lo hacía de manera turística. Nueva Zelanda tenía una línea aérea que decidió, hacer viajes turísticos cerca del Polo Sur, cerca de la Antártida. Este avión se estrelló y mató a las 257 personas que a bordo viajaban. Se estrelló concretamente en la isla de Ross. Chocó inexplicablemente contra el monte Erebus. Este avión. 257 personas murieron. 1979. Fijaos que este accidente fue tan inexplicable que en el juicio, el propio juez instructor acusó a la compañía de presentar una orquestada letanía de mentiras. Eso dijo el juez. Hoy en el año 2016 o 2017, ningún juez diría lo mismo. Son más, o eso creemos, posiblemente haya jueces valientes, siempre lo ha habido. Como curiosidad, os diré que el código o el nombre en código del avión era TE901, 901. Fijaos qué casualidad, ¿eh? Una clave numérica, el TE901 se estrella contra la Antártida. El accidente, por supuesto, fue la excusa perfecta para prohibir desde entonces los vuelos civiles a la Antártida. No se puede sobrevolar la Antártida, a no ser que vaya a ser un avión militar con los permisos correspondientes. Por consiguiente, los polos, y en especial el Polo Sur, es un territorio prohibido, un territorio sagrado, que decían los antiguos habitantes del norte de Estados Unidos y del sur de América. Territorio sagrado.
¿Pero qué demonios hacía Kerry en la Antártida? Insisto con la pregunta. Solo podemos teorizar. Teorizar sobre la posible existencia de una base secreta en la Antártida. Algo hay allí. Tal vez en esa base secreta se están llevando operaciones encubiertas. Quizás Kerry, que ya sabía los resultados de antemano, viajó allí para hacer una especie de traspaso de poderes de algún tipo. ¿Un traspaso de poderes a alguna fuerza importante que reside en el continente helado? No lo sabemos. Veréis, os voy a contar algo. ¿Os acordáis de la película JFK? La película JFK de Oliver Stone. Si no la habéis visto, yo os aconsejo que la veáis. Hay varias versiones. La normal, que echaron en los cines, y la extendida. Si podéis ver la extendida, mejor. Dura bastante más y da más claves. Bien. Concretamente, en esa versión extendida, también en la versión del cine, hay una escena muy peculiar. En ella aparece un coronel que se hace llamar Mr. X. El coronel se reúne con el fiscal Garrison, que es el que está llevando la investigación a cabo sobre el asesinato de Kennedy, y en un parque le empieza a contar cosas extrañas. Le dice cosas extrañas. Le habla sobre una serie de entresijos, extraños movimientos que aparecen en torno al asesinato del presidente. Le cuenta. Cuenta, incluso este Mr. X, que en algunos países se publicó la noticia del atentado antes de que sucediese. Horas antes de que sucediese, ya estaba publicado en algún periódico. Este Mr. X decía que era responsable de la seguridad del presidente, entre otras de sus funciones, pero que aquel día su superior le había mandado a la Antártida. También. Os diré que el coronel, y es un hecho real, efectivamente la película lo recoge, es concretamente Leroy Fletcher Prouty, que existió realmente y existe, vinculado al Pentágono con una enorme y dilatada carrera militar. En la Antártida ocurrieron cosas tales como la famosa Operación Hayum, cuando en el año 1947 una enorme flota de barcos militares, entre los que se encontraban submarinos, destructores, portaaviones, todo tipo de barcos, muchos militares, soldados, los envían allí a la Antártida. La coartada de aquella famosa operación Hayum fue ni más ni menos la de probar la eficacia de los equipos militares en condiciones climáticas árticas. Eso es lo que decían. Lo que nunca explicaron es por qué, teniendo el Polo Norte al lado, los norteamericanos deciden cruzar todo el planeta e irse a la Antártida. ¿Os parece extraño? Lo tienen al lado, el Polo Norte, las mismas condiciones. Y recorren todo el planeta y se van a la Antártida. Siempre se ha sospechado que Alemania, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, tenía una importante base en la Antártida. Algunos la llamaban la base 211, así la denominaban. Y esta base consiguió sobrevivir al final de la guerra en 1945. Se mantuvo operativa. Aquella base supuestamente tenía la mejor de la tecnología norteamericana, la mejor de la tecnología alemana, quiero decir, la más avanzada. E incluso se habla y se dice que tenía esos sistemas de vuelo exótico que se llegaron a mencionar sobre el desarrollo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la antigravedad. También tenían arsenal no convencional, armas nunca vistas. Y todo se estaba desarrollando en aquella base, en la base 211. Por supuesto, los norteamericanos descubrieron aquel emplazamiento. Con el tiempo, y desde luego después de Nuremberg y entrevistar a muchos militares, descubrieron que algo estaba ocurriendo en la Antártida y decidieron enviar una flota para acabar con esa base. De ahí la operación Hayum. Al parecer tenían previsto estar numerosos meses en aquella zona, pero regresaron mucho antes, con muchas bajas entre sus operativos. Algo pasó allí. Los documentos que cuentan lo que allí pasó
a fecha de hoy, siguen clasificados. Alto secreto. No se sabe qué pasó. Cosas muy extrañas ocurren en los polos. Fijaos, incluso el gran explorador de la Antártida, Amundsen, fue uno de los pioneros en la exploración polar, Polo Sur y el Polo Norte. Este hombre, Amundsen, desapareció en verano de 1928, mientras volaba con un avión de rescate, en busca de un Zeppelin que se había perdido y que tenía como misión llegar a la Antártida. Nunca encontraron ni un solo resto de Amundsen, ni del avión, ni de los tripulantes. Tan importante fue que incluso en el año 2009, más de 80 años después, la Marina noruega envió un submarino intentando encontrar los restos. Y después de peinar 100 kilómetros cuadrados, en la zona donde supuestamente se había estrellado, no encontraron absolutamente nada. ¿Qué hacía John Kerry en la Antártida? ¿Un traspaso de poderes? ¿Qué había tan importante en aquel sitio para ausentarse el día de las elecciones en los Estados Unidos? En realidad, no sabemos lo que hizo, pero sospechamos que no fue a medir el hielo o ver pingüinos. Quizás lo que hizo fue otra cosa. ¿Hay una importante base norteamericana secreta allí? ¿Y cuál es su función? ¿Por qué fue Kerry allí? El segundo hombre más importante de los Estados Unidos. Piensa en todo esto. Bien, como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.